específicamente nosotros estamos viendo las relaciones humanas en el contexto de la universidad o de una organización. Ahora, esas formas de relacionarnos, las tensiones, los conflictos, los pactos, los acuerdos, las coaliciones, etcétera, etcétera, todo eso es lo micropolítico, ¿bien? Es identificar cuáles son los intereses en pugna, cuáles son los bandos que están adentro de una organización que entran en choque de intereses o que tienen que negociar, acordar, establecer coaliciones, etcétera, etcétera. Todo eso es lo micropolítico, ¿bien? ¿Cómo se dan esos intereses en pugna o no? Ahora bien, lo que plantea González, ¿por qué es importante entender cuáles son los procesos de micropolítica que se dan en una organización? Porque de esa manera vamos a poder comprender mejor cuáles son los conflictos sobre los cuales tenemos nosotros que trabajar. Porque los conflictos desde la micropolítica es entendido como conflictos de lógicas de acción. ¿Y las lógicas de acción qué son? Son todas aquellas cosas que nosotros hacemos en función de ¿qué? De creencias, de valoraciones, de intereses, de motivaciones, y que hay tantas lógicas de acción dentro de una organización como grupos de interés hay. ¿Bien? O sea, y nosotros por eso les daba el ejemplo la clase pasada, a ver, grupos, aquí llamamos grupos de interés, son los sujetos que tratan de instalar un modo de hacer la organización. ¿Bien? Y nosotros identificábamos el grupo docente, el grupo no docente, el grupo de funcionarios o autoridades, el grupo de estudiantes. ¿Bien? Cada uno de estos grupos tiene lógicas de acción diferentes. ¿Por qué? Porque tienen formas diferentes de vivir y de concebir la organización en la cual están trabajando o en la cual están transitando. Entonces, cuando nosotros trabajamos en esas situaciones de conflicto, tenemos que identificar cuáles son las lógicas que están entrando en pugna o se están contradiciendo o están tratando de imponerse para saber con qué recursos voy a trabajar o con qué recursos me conviene a mí tratar de imponer mi idea o de visibilizarla o de poder generar algún tipo de influencia dentro de mi organización en función de lo que yo espero de esta organización. Que lo que yo espero tiene que ver con mis intereses, y mis intereses por lo general los he construido en mi grupo de trabajo de referencia. ¿Bien? Y yo puedo comulgar cuando me ubico como docente, con las lógicas de acción del docente. ¿Bien? Cuando me ubico como no docente, con las lógicas de acción del no docente. O sea, a ver, si me paro como docente, como no docente, el docente viene cuando quiere, nosotros tenemos que cumplir horario, el docente, o sea, fíjense cómo cada uno va interpretando su modo de estar dentro de la universidad, pero no solamente interpreta su modo de estar, sino que interpreta el modo de estar de los otros. ¿Bien? Entonces, cuando están estos conflictos, yo tengo que ver eso. ¿Cuáles son esos grupos de interés que están en pugna con sus respectivas lógicas de acción? Para saber qué acciones y qué estrategias voy a implementar. Por eso ellos, ahí hablaba González que identificaba, bueno, a ver, la lógica de acción, bien, tenemos que identificar cuál es. Para eso tengo que identificar cuáles son los grupos de interés que están en pugna. En función de los grupos de interés que están en pugna, qué estrategias voy a implementar para tratar de proponer mi idea, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a cómo se da ese movimiento, es que este autor identifica diferentes micropolíticas, ¿bien? En función de que si el grupo de interés tiene autoridad, bien, formal, hace un ejercicio del poder de manera formal, sostenido en una estructura, o en el caso de los estudios, cuando es un grupo de influencia, ¿no? Que no puede operar e imponer una lógica desde el poder de autoridad porque no lo tiene, entonces tiene que buscar otras vías, otros modos, acercarse, negociar, pactar, o si está en condiciones de competir, lo hace, ¿bien? Pero ya tendrá que ver con qué estrategias, con qué estrategias voy a imponer yo una idea, un concepto de universidad o un concepto de evaluación.
o cómo se va a entender la evaluación, el proceso de pandemia, etcétera, etcétera, va a tener que utilizar otro tipo de alguna micropolítica que no va a ser la burocrática, porque al no tener autoridad tendrá que buscar otras estrategias. Y eso lo hemos visto, ¿bien? En el caso específico que yo les estoy diciendo, lo hemos visto. Ustedes tienen que haber visto en las redes sociales cómo los estudiantes denunciaban o largaban encuestas, ¿no? O hacían sus reclamos con respecto a las evaluaciones o a la participación del docente o el tipo de vínculo que el docente establecía, etc. Se han manejado con estrategias más informales, ¿bien? Porque ellos no podían ir a imponer algo, o supongamos que lo puedan negociar en un consejo directivo. Pero en un consejo directivo el estudiante tiene poca representatividad en relación a los otros estamentos, ¿bien? No le alcanza con 2 consejeros para pelear en condiciones de igualdad en ese contexto formal. Entonces ha recurrido a otras estrategias, que es la de la visibilización, el escrache, el reclamo vía redes sociales, por las cadenas de WhatsApp que han hecho, o los flyers que hacían y que los publicaban y los daban a conocer, su reclamo, su situación en los diferentes flyers que han aparecido tanto en Instagram como en Facebook, etcétera, etcétera. ¿Bien? A eso, ¿bien?, es a lo que nosotros tratamos de, con ese texto, de poder identificar dentro de nuestra universidad. ¿Cuáles son esos grupos de interés? ¿Cuáles son las lógicas con las cuales operan? ¿Qué tipo de estrategias utilizan? ¿Bien? Para conseguir sus resultados. ¿Tienen resultados con eso? Entonces, modificar o revisar las estrategias que implementan, etcétera, etcétera. A ver, el texto no lo tengo aquí a mano, pero si nosotros lo pensamos si lo quieren agarrar al texto de nuevo, háganle una última lectura, una nueva, una primera, una segunda, una tercera, una cuarta, lo que sea, y fíjense que en el último apartado es donde él hace la síntesis, porque lo que primero hace es un recorrido, ¿bien?, de los diferentes autores que empiezan a trabajar la micropolítica, y él condensa todo eso identificando los elementos que hay que visibilizar, según él, dentro de una organización, para comprender la dinámica institucional que ahí se da, para comprender cómo, qué tipo de micropolíticas nosotros nos podemos encontrar dentro de esta organización. Vuelvo a repetir, ¿para qué me interesa a mí identificar cuáles son esas micropolíticas? Porque la única forma de generar transformaciones o cambios es sabiendo qué estrategias, ¿bien?, puedo utilizar nosotros como grupos para hacer imponer una idea o una nueva concepción de universidad, o una concepción de educación, o una concepción de sociedad, etcétera, etcétera. ¿Bien? Identificando, bueno, a ver, ¿con quiénes me puedo aliar? ¿Con quiénes puedo negociar? ¿Con quiénes no? Es imposible acordar o conciliar con determinados sectores, entonces sí o sí vamos al choque, o vamos al conflicto, o vamos a pugnar por nuestros intereses, etcétera, etcétera. Fíjense, a partir de lo que González identifica los elementos, ahí es la síntesis de toda la primera parte del texto, ¿no? Cuando él identifica los 4 elementos, que es el contenido de la micropolítica, donde ubicamos a las lógicas de acción, los sujetos de la micropolítica, que tiene que ver con cuáles son los grupos de interés que están en pugna, la estrategia, es decir, qué acciones ponen en juego para conseguir sus intereses, y la fuente, cómo logra influenciar o cómo logra instalar su visión, su discurso, su concepto, etcétera, etcétera, apelando a qué tipo de poder, al poder desde su dimensión formal, que viene a ser la autoridad, o al poder de su dimensión informal, que es la influencia. Eso así como, digamos, hacer un pantallazo. ¿Bien?
pero retómenlo, grabar por favor, dice, pero retómenlo al texto y cualquier cosa, hacemos consulta a aquellos que la pidan o que la soliciten. Hacia afuera, que la política era una herramienta que venía a repercutir desde afuera hacia adentro, pero ahora con la explicación que usted me da... Eso es lo que vos acabas de decir, es lo que nosotros conocemos o denominamos como macropolítica. Exacto, exacto. Ahora, entendiendo estas otras relaciones que usted me explica, sí, me ha aclarado un montón. Gracias. Me alegro. Me alegro. De todos modos, cualquier cosa, si en la relectura vuelven a encontrar alguna dificultad o algo que no cuadre o no cierre, no hay problema, podemos hacer consulta. Bueno, vamos a comenzar, Mari. ¿Ponemos para grabar? Estoy grabando desde tu explicación de micropolítica. Ya está. Listo. Bueno, la idea de hoy es no extendernos mucho, más o menos guiarlos en la lectura que ustedes van a hacer ahora, que van a tener que hacer del material, y concentrarnos en lo que es el trabajo de la unidad 2, ¿bien? Que no hemos hecho trabajos, no hemos hecho actividades evaluativas por clase, sino que en una sola actividad se va a evaluar la unidad 2 de manera completa. Trabajo que lo pueden hacer grupal y que lo van a tener que lo van a hacer grupal en función de los grupos que ustedes han constituido y que lo van a subir el 16 de diciembre. Hay unas cuestiones que nos han quedado pendientes, voy a compartir la pantalla y después les voy a explicar el trabajo. Esperen un segundo. Esta es una de las cuestiones que nos había quedado colgado cuando habíamos trabajado desde las categorías que nos proponía Schwarzstein en organización, institución y los entrecruzamientos y los atravesamientos que se producen entre ellas, y cómo esto determinaba ciertos grados de libertad de los grupos dentro de estas organizaciones para trabajar, para instalar sus ideas, etcétera, etcétera. Y esto lo voy a mencionar rápidamente porque está en el texto de Schwarzstein, en el capítulo 1, y no es complejo, es bastante claro. Aquí lo que este autor, sí se ve, ¿bien? Lo que este autor nos plantea, ¿bien?, que los grados de libertad o el margen de acción que van a tener los grupos al interior de sus organizaciones donde les toca trabajar, ¿bien?, va a estar en relación, ¿bien?, al lugar de este grupo dentro de su organización y las instituciones que atraviesan dicha organización. Y cuando hablamos del lugar dentro de la organización, hacemos referencia, primero y principal, digamos, qué tanta libertad de acción tiene un grupo en función de la tarea que realiza dentro de una organización y su relación con la tecnología central de la organización. Lo que plantea este autor, que cuando la tarea del grupo está fuertemente relacionada con la tecnología central de la organización, tiene menos libertad de acción. Tiene que acotarse, tiene que estar mucho más ajustado a las exigencias de la organización. En una organización educativa como la nuestra, la tecnología central es la enseñanza.
¿bien? Es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en este sentido, el docente no puede dar la clase cuando se le dé la gana, no puede decir, bueno, hoy no voy porque no se me da la gana, o sea, puedo ir un día, puedo no ir otro, no. ¿Bien? Su margen de acción está muy acotado, ¿por qué? Porque tiene un calendario que cumplir, tiene que entregar determinadas, ¿cómo es? La situación académica de los estudiantes, tiene una fecha para subirla, ¿bien? No la puede subir cuando le parezca, cuando se le ocurra, etcétera, etcétera, sino que, digamos, su condición, digamos, de acción está muy limitada justamente por la tarea central que tiene esta organización, ¿bien? Tampoco, bueno, en la teoría, ¿no? Tampoco va a pedir licencia cuando se le dé la gana, no va a sacar su licencia anual en plenas fechas de clases, por ejemplo, ¿no? De hecho, a ver, el ejemplo, en la Facultad de Humanidades, yo cuando voy a sacar mi licencia anual, ya tengo las fechas establecidas, que es a partir del 2 de enero hasta en este margen, uno puede tomarse su licencia anual. No hay una libertad como para decir, bueno, esto lo hago, aquello no lo hago. Después, lo que plantea este autor, que cuando un grupo más arriba está de la estructura jerárquica, más también limitado es su margen de acción. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el grupo de autoridad, por ejemplo, o un consejo superior, por ejemplo, tiene que cumplir paso a paso las diferentes instancias, no puede aprobar una resolución como le parezca, o abrir, digamos, el juego a diferentes opciones o diferentes posibilidades, o modificar las resoluciones como le parezca, como se le dé la gana, sino que tiene que pasar primero por una comisión de asuntos estudiantiles, por ejemplo, donde hay que negociar, donde hay que ver, o sea, hay diferentes pasos que se pueden cumplir, que pueden o que se deben cumplir, y que uno tiene que estar acotado a eso. Lo mismo, el grupo de los que representan las autoridades o los funcionarios tampoco pueden hacer lo que quieran porque tienen una reglamentación que cumplir, a ver, las autoridades, voy o no voy a este acto, hago, o sea, no está en las mismas condiciones que, por ejemplo, yo, no docente, digo, bueno, aquí voy, aquí no voy, o sea, el grupo de funcionarios sí o sí tiene que cumplir con ciertas presencias, con ciertas actividades, etcétera. La estratificación jerárquica al interior del grupo, ¿a qué se refiere esto? Lo que plantea Schwarzenegger es que cuanto mayor estratificación hay al interior del grupo, es decir, hay un jefe, hay empleados, hay diferentes jerarquías, o hay un director de equipo, hay docentes, hay no docentes, etc. Cuanto mayor estructura jerárquica hay, también hay menos libertad que cuando, por ejemplo, somos todos la misma categoría, o somos todos no docentes exactamente la misma categoría, o somos todos contratados, etc. Entonces, ahí es como que hay más libertad de acción para discutir entre nosotros, para proponer. Cuando hay una estructuración jerárquica, uno tiende a ¿qué? A reproducir la cadena de mando. En los grupos formales o informales, obviamente un grupo formal su margen de acción es mucho más acotado que en un grupo informal. La situación que atraviesa el grupo no es lo mismo cuando estamos cerrando el año que a mitad de año. O sea, ¿por qué? Porque hay tareas que hay que cumplir, hay exigencias en las temporalidades, entonces uno está, en su margen de acción está como mucho más limitada. La historia del grupo, si es un grupo reconocido, valorado dentro de la organización o dentro de la universidad, que ha tenido numerosos logros, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, digamos, es un grupo que ha podido construir una trayectoria, consolidar su trayectoria, imponer una idea, etcétera, etcétera. Entonces, puede tener más margen de acción que un grupo, por ejemplo, nuevo, ¿no? Que recién se está conformando. ¿Por qué? Porque en esa historia reciente uno lo que busca es consolidar su pertenencia a esa institución. ¿Y cómo consolidamos esa pertenencia a la institución?
acatando, obedeciendo, cumpliendo paso a paso, soy puntual, llego temprano, etcétera, etcétera, que en un grupo que tiene una mayor historia, por ahí hay cuestiones que se han relajado, se han negociado de otra forma. Y por supuesto, características individuales que hacen a la sumatoria del grupo, ¿no? Que tienen que ver con el carisma, que la empatía o la que tiene que ver, bueno, con las afinidades que hayan construido entre ellos y ellas, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos interesa a nosotros comprender cuáles son esos márgenes de acción y de libertad? Porque a mí lo que a nosotros nos interesa es tener grupos, grupos que medianamente tengan cierto rendimiento dentro de la organización. Cuando hablamos de rendimiento estamos diciendo que sean productivos. ¿Bien? Y para eso, aquí hay un texto que ustedes van a leer, que es de Meissonier, donde él trabaja con la categoría conceptual de cohesión grupal. Y lo que plantea este autor es que el rendimiento de un grupo, es decir, su productividad, va a estar en función del grado de cohesión que haya entre los miembros de ese grupo. ¿Y qué es la cohesión para Meissonier? Fíjense, textual. Es la fuerza que mantiene unidos a los integrantes de un grupo y permite resistir las fuerzas de desintegración. ¿Qué quiere decir esto? Este autor plantea que en todo grupo siempre hay una tendencia a desintegrarnos, a desarmarnos, ¿bien? Cuando cumplimos un objetivo o porque no logramos cumplirlo. Entonces uno tiende a despegarse de ese grupo en el cual está inserto, tiende a tomar distancia porque no me siento integrado, porque nunca se logran los objetivos, o porque, bueno, listo, ya se ha logrado y ahora estoy en otra cosa. Entonces, piénsense ustedes en la cohesión que hay cuando se juntan y arman un grupo para rendir un examen, para preparar el examen de gestión, termina el examen y tiende a desintegrarse ese grupo. O sea, ya no está esa necesidad de nos juntamos, no nos juntamos, a ver quién es el texto, donde se produce toda una dinámica de estar cohesionado y de sentirnos bien integrantes. Entonces, dice, siempre, plantea Meissonier, siempre hay una fuerza desintegradora en todo grupo. ¿Bien? Y el grupo siempre está luchando contra, se resiste a esa desintegración. Y la forma de resistirlo es a través de la cohesión, aquello que nos haga mantenernos unidos. ¿Bien? Para este autor, la cohesión tiene dos efectos, uno de sintético, o sea, de síntesis, ¿bien? Y otro unificador. Y cuando hablamos de síntesis no hablamos de resumen, sino hablamos de encuentro, de la síntesis de todas nuestras individualidades, ¿bien? De todas nuestras características personales, si se quiere, de sentirnos, ¿bien? Que estamos unidos en un mismo grupo, por eso, o sea, unificador en el sentido de que en cierta medida estandariza, unifica criterios, objetivos, formas de trabajar, etcétera, etcétera, pero es un efecto unificador que no anule la individualidad, ¿bien? Sino que permite el encuentro de esas individualidades, que permita la satisfacción de las diferentes necesidades de los integrantes del grupo, que permita integrarlos como un todo, pero sin perder, vendría a ser alienarse a ese grupo. ¿Bien? O sea, mantengo mi individualidad, pero me siento perteneciente a dicho grupo, soy parte de ese grupo. En ese sentido, hablamos de un efecto sintético y unificador. Y otra de las cuestiones que vemos cómo funciona esta cohesión grupal impacta en dos aspectos, ¿bien? En un aspecto funcional y en un aspecto relacional.
¿Por qué impacta en un aspecto funcional? Porque cuando estamos cohesionados, ¿bien?, es mucho más fácil ponernos de acuerdo en distribuirnos las tareas, en establecer normas que nos guíen nuestras conductas, establecer acuerdos para realizar la tarea, definir acciones, definir los objetivos que nosotros, ponernos de acuerdo para los objetivos que nosotros nos vamos a formular en una tarea determinada o en un momento determinado, ¿bien?, etcétera, etcétera. Y la cohesión también impacta en el aspecto emocional porque justamente uno se siente integrado, se siente que forma parte, ¿bien?, de ese grupo, se siente miembro de ese grupo, y también lo constituye, digamos, lo cual es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que haya, ¿bien?, una dinámica vincular, ¿bien?, que te contenga, que haya una trama para que contenga a todos los integrantes de ese grupo. Entonces, cuando hablamos de cohesión, estamos hablando de esto, de una fuerza de unión, de que los integra, no es que los anula, sino que los integra, que los sostiene, que los contiene, y que es fundamental porque es lo que a mí me garantiza, un grupo cohesionado me garantiza que va a haber rendimiento, ¿bien?, que va a haber productividad. ¿Cómo? Impactando en estos dos aspectos. El funcional, porque es mucho más fácil cuando yo me siento parte de poder distribuir, acordar criterios, etcétera, etcétera, y también en la cuestión vincular, porque a mí me permite también mantener y sostener cierto clima social dentro de lo grupal. Ahora, esta cohesión grupal es algo que no surge de la nada, sino que también es un proceso que hay que construir, que hay que consolidar, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Bueno, aquí identifica Maisonneuve dos tipos de factores cohesivos, ¿bien? Para asegurar la cohesión de un grupo, tienen que estar presentes dos tipos de factores. Los factores cohesivos extrínsecos y los factores cohesivos intrínsecos. ¿A qué llamamos y otro a uno y otro de los factores? Los factores cohesivos, va a decir Maisonneuve, son anteriores al grupo, ¿bien? Y son condición necesaria para que se constituya un grupo. Es decir, que si no están, el grupo no se va a constituir. Pero también nos aclara que es una condición necesaria, pero no suficiente. Y extrínseco, bueno, justamente porque anteceden al grupo, están definidos desde fuera del grupo, ¿no? Nosotros aquí, entre los ejemplos, digamos o los tipos de factores cohesivos que identifica Maisonneuve, están los controles sociales de la organización, ¿no? O sea, tiene que haber un mecanismo de control dentro de la organización para que cada uno de los miembros no haga lo que se le dé la gana, ¿bien? Tiene que haber plazos, tiene que haber determinadas formas legales también de que te controle, de que garantice de que cada uno va a cumplir con la tarea o con la función que le corresponde. Hay estatutos, reglamentaciones, resoluciones, etcétera, etcétera. También, dentro de esos controles sociales, va a decir este autor, también está la opinión pública, ¿no? O sea, a ver, cómo se va construyendo qué es lo que es ser buen docente o ser un buen no docente, un buen trabajador universitario. O sea, todos esos elementos, ¿bien?, van configurando que uno en cierta medida sienta que tiene que hacer bien las cosas. En este caso, como hablamos del control social extrínseco, no necesariamente para uno, sino para mostrar al resto que hacemos bien las cosas. La dependencia jerárquico-funcional también es fundamental como factor cohesivo, o sea, a alguien tenemos que rendirle cuenta y sentir la presión de que le rendimos cuenta a un jefe, a un funcionario, a una autoridad, etcétera, etcétera. Es decir, nos permite a nosotros tener claro cuál es la dependencia
hacia quién nosotros tenemos que rendir o a quienes, nuestros subordinados, a quienes debemos controlar y vigilar de que se esté haciendo, realizando bien la tarea. Después, el sistema de comunicación, es decir, que toda organización tiene que establecer cuáles van a ser los canales por los cuales nosotros nos vamos a comunicar. Porque si no están claros los canales, cómo sé yo a quién me tengo que remitir, cómo tengo que solicitar determinado pedido o cómo tengo que reclamar tal cosa. O sea, tienen que estar garantizados los sistemas de comunicación para que fluya el intercambio entre los integrantes del grupo, de la organización. Y la proximidad espacial, es decir, tiene que haber una disposición espacial que nos permita el encuentro, un lugar común, ¿bien? Y esa proximidad espacial también está dada por las temporalidades, poder encontrar un tiempo de encuentro y un espacio de encuentro. Aquí Meissonier, cuando habla de la proximidad, que habla de la proximidad espacial, también habla de la proximidad social y de la proximidad cultural como facilitadores de la cohesión. Y cuando habla de la proximidad social, que se refiere a garantizar, digamos, más allá de que yo les garantice un lugar de encuentro, una proximidad espacial, una oficina, tiene que haber, ¿bien?, entre los integrantes de esa oficina cierta facilidad de comunicar, de llegar, ¿bien?, de acercarme al otro, de poder solicitar, y que tiene que ver con la proximidad cultural, es decir, manejar un mismo código, ¿bien?, un mismo lenguaje, ¿bien? A eso nos referimos nosotros con la proximidad, o sea que no solamente queda en lo espacial. Pero, como les decía, esos son factores que son necesarios, o sea, si no están, no se va a constituir, no va a ser fácil la interacción entre nosotros, ¿bien? Pero no es una condición suficiente. Y aquí identifica los factores cohesivos intrínsecos, que va a decir Meissonier, estos son realmente los factores de cohesión, porque son los que se construyen al interior del grupo. Estos son propios del grupo. Los anteriores, fíjense, son más de la organización. ¿Bien? Es la organización la que te pone un lugar, la que te dice cómo te vas a comunicar, la que te pone en un lugar determinado dentro de la estructura jerárquica, es la que establece los modos de control que va a haber sobre tu tarea, etcétera, etcétera. O sea, eso no lo definen ustedes como grupo. ¿Bien? Eso los antecede, es previo al grupo. Cuando ustedes han entrado a la UNCE por primera vez, se han encontrado con que tenían un espacio, que había una forma de comunicarse, que había determinados canales, que había una estructura jerárquica que hay que cumplir, que hay ciertos controles que hay que cumplir, como la asistencia, por ejemplo. ¿Bien? Si eso no lo han decidido, no lo han acordado, ustedes están definidos previamente y están definidos desde la organización. Sobre los que sí trabaja el grupo y los construye específicamente, por ejemplo, son los factores cohesivos intrínsecos. Y los factores cohesivos intrínsecos, Meissonier diferencia de dos tipos, los socioafectivos y los sociooperativos. Aquí sí quiero hacer una aclaración. Él, cuando diferencia estos dos tipos de factores, lo afectivo y lo operativo, lo hace solamente al final. ¿Cómo? ¿Alguien habló? Cuando hablamos de esto y lo estamos separando, él solamente lo separa para, digamos, de manera analítica, ¿no? Como para desmenuzarlos, comprenderlos, pero que en la realidad grupal operan conjuntamente, se entrecruzan, no es que por un lado está lo afectivo y por otro lado lo operativo, o sea, sino que se dan conjuntamente. Y dentro de los factores socioafectivos va a decir que son, digamos, los que otorgan al grupo su valor, su valencia, su atractividad, si se quiere. Y dentro de esto, ¿qué cosas lo hacen un grupo que sea de valor, que sea atractivo, que queramos estar dentro de ese grupo, etcétera, etcétera? Va a tener que ver con lo que son las motivaciones, las emociones, los valores comunes que logramos construir. O sea, yo no voy a estar dentro de un grupo
donde no comparto determinados valores o determinadas creencias. ¿Bien? Y esos valores y esas creencias se van construyendo en nuestra interacción. Porque por algo dentro de la UNCE estamos todos, todas, todes. Ahora, los grupos de trabajo no son todos iguales. ¿Bien? Hay grupos que están más consolidados, que son más cohesivos, que es más, llega el fin de semana, se reúnen o van todos los viernes a la chat. O sea, que son elementos que van haciendo a la unión y a la cohesión de ese grupo, que se los ha ido construyendo entre nosotros en nuestras interacciones cotidianas. No ha sido algo impuesto desde afuera, sino que construido por nosotros. Y los factores sociooperativos son aquellos que refieren a la organización del grupo en cuanto a la tarea a realizar, ¿no? Y cómo nosotros podemos definir, perseguir nuestras metas en función de que haya una buena distribución de tareas o de recursos, si nos ponemos de acuerdo y vamos negociando y nos vamos distribuyendo algunas partes de la tarea, ya va teniendo que ver con la cooperación y con la colaboración entre nosotros y las características que cada uno le aporta a ese grupo. Fíjese que dentro, o sea, vuelvo a repetir, cada uno de estos, así como separados, como los estamos viendo, no operan en la realidad de lo grupal, de la cohesión, sino que siempre actúan de manera entrelazada, o sea, los socios afectivos y los socios operativos se están condicionando mutuamente, forman parte del mismo proceso cohesivo. Dentro de los socioafectivos, está uno de los elementos fundamentales es la atracción hacia un objetivo común o un objetivo compartido. Lo que se plantea aquí es que va a haber mayor cohesión en la medida, y va a haber mayor cohesión y mayor interés por cumplir una meta en la medida en que este objetivo sea no solamente común y compartido, sino que este objetivo sea claro, ¿bien? Que estén respetados los intereses y los objetivos de cada uno de los integrantes. Si nosotros en la UNCE, un área, cuando define su objetivo, no está negociado, no está conversado con el grupo de empleados, no tratamos de clarificarlo entre nosotros, etcétera, etcétera, es mucho más difícil apropiarse de ese objetivo donde a mí me lo han impuesto. A ver, yo puedo cumplir la tarea, porque a mí me han impuesto, me han dicho tal día, hasta tal hora, etcétera, etcétera, pero eso no garantiza que haya una cohesión. ¿Por qué? Porque no había una apropiación del objetivo donde yo lo he renegociado con mis otros compañeros de trabajo, donde nos hemos empezado a colaborar, a apoyar, a estimular entre nosotros, etcétera, etcétera. Después también está la atracción a la acción colectiva. Lo que plantea este autor es que en sí mismo, ¿bien?, la acción colectiva ya es digamos, bueno, es un factor cohesivo, obviamente, ¿no? Pero que no solamente es la acción colectiva no solamente la entiende como el medio para conseguir un objetivo o una finalidad, sino que es una finalidad misma. Si trabajar con otros ya es estimulante de por sí que trabajar solo o solo. O sea, es mucho más atractivo la acción colectiva donde estamos todos involucrados en algo que cada uno por su lado o por separado. Después, la atracción a la pertenencia al grupo es fundamental, ¿bien? Y por la pertenencia al grupo, aquí estamos hablando de que los integrantes puedan identificarse con el grupo de pertenencia, si están en un área que sientan que pueden aportar en esa área, hablando metafóricamente como ponerse la camiseta del área o de la facultad o de esa secretaría que yo soy parte, pero para que también haya esa pertenencia, hay que consolidarla, hay que construirla, ¿bien? Hay que facilitar elementos para que el grupo pueda apropiarse de ese grupo, no puede ser expulsivo, o poco, o digamos, establecer relaciones poco empáticas, etcétera, etcétera,
Y las necesidades interpersonales que tienen que ver con la posibilidad de que todos podamos satisfacer nuestras necesidades dentro del grupo, y no solamente el grupo demande cosas, sino que yo pueda demandarle al grupo y sentirme acompañada por los demás integrantes de ese grupo. Y dentro de los sociooperativos va a haber cohesión en la medida en que haya una adecuada distribución y articulación de roles. ¿Qué quiere decir esto? En función de las características de los miembros de un grupo, o de sus capacidades, o de sus conocimientos, o de sus recursos, poder asignar la tarea, poder distribuirla, o por lo menos preguntarle al compañero, ¿vos te quieres hacer cargo de esto? ¿De qué parte quieres? Yo me hago parte de aquello. O sea, tiene que ver con eso, ¿no? De poder articular, que cada uno desde sus capacidades, sus potencialidades, pueda apropiarse de la tarea, no darle algo a alguien que no tiene ni la más mínima idea de cómo hacerlo, o no tiene los recursos para responder a dicha demanda de la tarea, a dicha demanda específica. Y por otro lado, las conductas del grupo y del líder. Esto quiere decir que tiene que haber una adecuada relación entre el grupo y el líder. Y esto va a depender de la forma en cómo se ejerce el liderazgo, o sea, qué tipos de liderazgo quiero ejercer, y tiene que conciliar con las características del grupo con el cual a mí me toca trabajar. Aquí vamos a verlo, la cuestión de la conducta del grupo y del líder, lo vamos a ver así como muy rápidamente, porque es un tema que ya lo hemos trabajado en comportamiento organizacional, así que no hace falta detenerse mucho tiempo ahí, porque eso ya es un tema más que sabido. Y lo que decíamos, ¿no? ¿Por qué necesitamos que estén presentes estos factores cohesivos? Si yo quiero productividad grupal o rendimiento. Esa productividad grupal está en función de las metas. O sea, cuando yo digo un grupo es productivo o no es productivo, ¿en función de qué lo decimos? De las metas que nos proponemos. ¿Bien? Cuando esas metas son claras, son desafiantes, donde todos hemos sentido que algo hemos podido aportar o participar en la definición, se ponen en juego las conductas de tarea, donde es la distribución de la tarea, de los recursos, etcétera, etcétera, y conductas de relación, que es para sostener y acompañar para que nadie decaiga dentro de ese grupo. Ahora, esa productividad grupal siempre es productividad en el área. Puede haber un grupo que sea productivo, ¿bien? Y sin embargo, el área en la que está trabajando no es productiva. Eso les pregunto a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Puede haber un grupo productivo y que el área no sea productiva? Y si el área no es Sí, productiva, puede ¿cómo haber. se probaría que el grupo es productivo? ¿Cómo? O sea, vos preguntas si dentro de un área puede haber un grupo productivo y el área no productiva. ¿Cómo se prueba que el grupo es productivo si el área no demuestra eso? Por eso yo les pregunto a ustedes. Sí, a ver, puede haber. Puede. Sí, Un puede grupo haber. productivo. Si el grupo es productivo, el área termina siendo productiva. ¿Cómo? Si el grupo es productivo, el área debería terminar siendo productiva, o sea, porque el grupo pertenece al área. Es productivo referente a un objetivo. Ahí está. Ahí Puede está ser. el punto clave. ¿Quién lo ha dicho, Marta? No. Adriana. Adriana. La productividad está en función del objetivo o de la meta. Bien. Ahora, ¿quién define el objetivo y la meta? Eso es el punto. ¿Lo define el área? ¿Lo define la organización? Perfecto. Ahora, ¿cómo hago yo para que esa meta o esos objetivos definidos desde el área se lo apropie el grupo? Porque el grupo va a ser productivo en función de los objetivos que los sienta como propios. ¿Bien? Por eso no siempre la productividad grupal da como resultado la productividad de un área, porque no todos los grupos de trabajo se apropian de las metas y de los objetivos de las áreas en las cuales está inserto. ¿Bien?
Entonces, a eso me refería. Cuando nosotros trabajamos en un área determinada, bueno, a ver, ¿cómo están definidos los objetivos? ¿Cómo los hemos trabajado al interior del grupo para que se los apropien, para que se sientan comprometidos? ¿O no me ha importado hacerlo? Esa es la Marcela, pregunta. eso va a depender también del liderazgo, me parece. Exactamente. Eso va a depender del liderazgo. Bien. Esto va a depender, ¿dónde estamos? Aquí. No puedo retroceder. Bien. Va a depender de la conducta del grupo y del líder. Cómo esta relación o este vínculo impacta en estos otros factores cohesivos. Por eso yo les decía que aquí están separados de manera analítica, pero que en la realidad grupal se dan de forma conjugada, juntos, ¿bien? En interdependencia. Eso va a depender del rol del líder, o del coordinador, o del jefe, cómo va generando el vínculo con esos integrantes. Bueno, esto es fácil, pero lo que les quiero, antes de que les explique la tarea, quería que repasemos rápidamente, no nos vamos a detener mucho aquí, la importancia de entender y comprender cuál es el ejercicio de liderazgo que se hace al interior de estos grupos de trabajo. Porque en función de ese ejercicio de liderazgo es que nosotros nos vamos a encontrar con grupos más cohesionados y menos cohesionados. Por lo general, bueno, el liderazgo se lo asocia a las temáticas de poder. Nosotros ya habíamos visto que el poder en sus dos dimensiones, o sea, el liderazgo puede ser formal desde la autoridad, o puede ser informal cuando es un líder que genera influencias o que genera tendencias. Pero que en cierta medida hay un ejercicio de poder, y que ese ejercicio de poder es siempre de un carácter relacional, o sea, el poder no está en uno, sino que transcurre en esa relación que establecemos con los otros. Ahí se juegan los mecanismos de poder, que eso ya lo hemos visto en comportamiento organizacional. Por lo general, ¿de dónde vienen las capacidades de una persona para generar influencias, ¿bien? O para establecer relaciones de poder? Viene de los recursos con los que nosotros contamos, que podemos manejar, podemos controlar, podemos distribuir, en función de las necesidades de mis subordinados y de sus intereses. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que tener una buena lectura de lo que mis empleados quieren o necesitan, o cuáles son sus intereses, para saber cómo vincularme mejor con este grupo. Y aquí, bueno, las diferentes bases, los diferentes recursos con los que podemos contar, está el de coaccionar, que es saber cuando yo puedo castigar, cuando puedo suspender, cuando puedo sancionar, etcétera, etcétera. Puedo, digamos, generar ciertas influencias o el uso de autoridad en este caso, ¿bien? Para coaccionar a un grupo de empleados a que cumpla con determinada normativa, con determinada fecha. Cuando estoy en condiciones de recompensar, es decir, un aumento de sueldo, otorgarte una licencia, autorizarte el día particular, etcétera, etcétera, que también tienen que ver con una cuestión formal de autoridad, porque son recursos que no los tiene cualquiera. Los tiene aquel que está en determinado lugar dentro de la estructura jerárquica, de la jerarquía de la organización. Pero también tenemos otros recursos que tienen que ver con nuestro carisma, con nuestra capacidad de manejar el discurso, de instalar una idea, o con la experiencia con la que yo cuento a lo largo de mi trayectoria en la universidad, etcétera, etcétera, que tiene más que ver con la capacidad de influenciar sobre alguien, pero más desde el lado de la informalidad. Ahora, en una misma persona pueden estar todos estos recursos, o no. ¿Bien? Por eso es que hablamos de los recursos de autoridad, hablamos del poder en su dimensión formal, que es la autoridad, y hablábamos del poder en su dimensión informal, que es la influencia. Y esto va a depender de dónde vienen esos recursos, ¿bien? Que vendrían a ser las fuentes. ¿Por qué lo estoy pasando rápido? Porque esto ya es viejo, ¿no? Es del comportamiento organizacional.
Y estas fuentes, bien, vienen por la posición que ocupo dentro de la estructura, pero también puede venir de mis características personales, como les decía, o por el conocimiento que yo tengo, o porque justo estoy en el momento y en el lugar adecuado. Nosotros hemos identificado a lo largo de la bibliografía sobre liderazgo, y más el texto que ustedes van a tener que trabajar, que es un texto de Murillo Torrecilla. Él ahí hace un recorrido, digamos, de los liderazgos para, digamos, recaer y decir que en las instituciones educativas el liderazgo que más ayuda y que más favorece es lo que él denomina el liderazgo transformacional, y dentro de eso también el liderazgo distribuido. Y ahí hace un recorrido que ustedes ya los conocen, de la bibliografía de liderazgo, donde identifica 3 tipos de teorías de liderazgo: aquellas que se asientan en los rasgos personales, es decir, el líder, un líder tiene que tener ciertas características personales como carisma, etcétera, etcétera, donde se asocia, bien, el liderazgo a una persona específica y sus características. Después han visto las teorías que hablan de los comportamientos de liderazgo, es decir, que toda aquella persona que ejerce un liderazgo pone a jugar 2 tipos de conductas: conductas que están orientadas a la tarea, a la producción, es decir, distribuye, asigna, delega, etcétera, etcétera, y pone en juego comportamientos orientados a la relación o al vínculo, es decir, sostiene, contiene, apoya, etcétera, alienta, etcétera. Y de ahí, una de las teorías de ejemplo que tomamos dentro de las de comportamiento es la teoría de la malla gerencial de Blake y Mouton, donde establece 5 estilos de liderazgo. Dentro de estos 5 estilos de liderazgo, lo que plantean estos 2 autores es que el estilo que nosotros ponemos a jugar va a estar en función de 2 variables: el interés que esa persona ejerce la autoridad o el liderazgo. No puedo. Bien. En función del interés que la persona que ejerce el liderazgo tenga por los miembros de su equipo, o el interés que tenga por conseguir resultados. Y va a decir que el liderazgo ideal, ¿bien?, es aquella persona que tiene un alto interés por las personas, por los miembros de su equipo, por sostenerlos, por contenerlos, por apoyarlos, por ayudarlos, por motivarlos, pero que a su vez también tiene interés en que se obtengan resultados y se cumpla con la tarea. Este liderazgo, que se llama dirección en equipo, para estos autores es el liderazgo ideal. Ahora, el tercer grupo de teorías habla del contexto, habla de los liderazgos en contexto. Estas teorías lo que plantean, al contrario que la anterior, ¿bien?, que habla de un liderazgo ideal, lo que plantean estas teorías es que aquí no existe un liderazgo ideal, ¿bien?, que el liderazgo sí o sí tiene que ser situacional, es decir, el ejercicio, o sea, lo que yo haga, ¿bien?, al interior de ese grupo, tiene que estar en relación con la situación que me toca afrontar. Y que nosotros en este tipo de teorías podemos hablar de liderazgos adecuados o inadecuados en función de la situación en la cual yo tengo que actuar, pero no de liderazgos ideales. Entonces, un buen liderazgo o un liderazgo adecuado, ¿bien?, es aquel que es capaz de, cuando un líder es capaz de leer la situación o el contexto en el cual le toca actuar, y en función de eso elegir uno de los estilos de liderazgo. Nosotros aquí hemos trabajado con 2 tipos de teorías de contexto, que son el modelo de Schertler y el modelo de Herzog y Blanchard.
Lo importante de estos modelos es que se termina con la idea de que exista un liderazgo ideal, sino que tenemos que aprender a leer el contexto o la situación en la cual nosotros vamos a operar. Dentro del liderazgo de Fiedler, lo que va a decir que el contexto va a estar dado por estas tres dimensiones: la relación entre el líder y los miembros, la estructura de la tarea y el poder de posición del líder. Este autor lo que plantea es que cuando las relaciones entre el líder y los miembros es buena, es empática, hay buena comunicación, etcétera, 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 no hace falta, digamos, preocuparse por hacer un trabajo sobre lo vincular, porque ya hay una buena relación, hay un clima de confianza, etcétera, etcétera. Ahora, cuando las relaciones son malas, hay que tratar de modificar esa forma de vincularse, acercar más, generar más espacios de reunión o de comunicación, etcétera, etcétera. Después, habla también de la estructura de las tareas. Cuando una tarea es muy estructurada, bien, no hace falta abocarse en indicar bien, hace esto, hace aquello, hace lo otro. ¿Por qué? Porque está milimétricamente estructurada la tarea, cómo se hace, qué paso hay que dar, de cómo entrar, cómo salir, etcétera, etcétera. Ahora, cuando la tarea no es estructurada, la participación en un proyecto de voluntariado, o sea, no hay mucha claridad de ver el no docente cómo se involucra, cómo participa, etcétera, etcétera. Por ahí es necesario mirar más y que nuestras conductas estén más orientadas a facilitar, ¿bien?, la comprensión de la tarea que hay que realizar. Y de acuerdo a la posición que tiene el líder dentro del grupo, también, ¿no? Puede ser un líder que tenga mucha autoridad, muchos recursos, o un líder que más no tiene autoridad formal, pero genera otro tipo de influencias. O sea, cuando hay una mayor carga de autoridad, o estoy, digamos, en una estructura jerárquica que me da mis recursos de poder para poder sancionar o para poder premiar, etcétera, etcétera, digamos, lo que plantean este autor es que más que nada las relaciones aquí sobre las cuales yo tengo que trabajar como líder, las acciones que tengo que trabajar, tienen que ver con facilitar también digamos, la cuestión vincular o la cuestión relacional, como para fortalecer el vínculo y no quede en una mera formalidad. Y la de Hersey y Blanchard, que es la que nosotros más vemos, la situación que hay que leer para poder intervenir, tiene que ver con la madurez del grupo. Y aquí habla, o la madurez de los subordinados. Y aquí habla que todo grupo, hay hay diferentes grados de madurez de acuerdo a la antigüedad del grupo, la historia del grupo, etcétera, etcétera, y que la madurez tiene dos componentes: una madurez laboral, si se quiere, y una madurez psicológica. Cuando hablamos de la madurez laboral, estamos hablando de que un grupo tiene los conocimientos necesarios para realizar la tarea. Y cuando hablamos de la madurez psicológica, que estamos hablando del aspecto motivacional, cuando el grupo tiene las ganas, la voluntad o la motivación de hacer la tarea. Es decir, que no hay que estar diciéndole hacer, controlando, etcétera, porque ya hay una motivación en sí misma de ese grupo. Y ahí establecían, no sé si se acuerdan, los diferentes grados de madurez dentro del grupo, ¿no? Cuando un grupo es nuevito, por ejemplo, cuando recién se forma, no hay una madurez laboral, porque no se tienen claro qué parte nos toca realizar o no, pero sí, como somos nuevos, o sea, por ahí estamos con ganas, estamos estimulados, estamos motivados a trabajar en una organización nueva, en un área nueva, etcétera, etcétera. Entonces, el liderazgo que se asume aquí tiene que ser más instructivo, más directivo, más de explicar, de enseñar, etcétera, etcétera. Después estamos en un grado de madurez 2, dice, bueno, una vez que el grupo empieza a consolidarse dentro de la organización, empieza a adquirir ciertas
conocimiento en relación a la tarea, ¿no? Pero no el suficiente, ¿bien? No es que hay que estar enseñándoles paso a paso. Y también en lo que respecta a las motivaciones, nos encontramos con un grupo que todavía tiene cierta motivación, todavía tiene ciertas ganas. Entonces, por ahí el tipo más de liderazgo instala es más persuadir, mayor compromiso entre los integrantes del grupo. O sea, persuadir me refiero a convencer, no a la acción en términos negativos, sino a convencerlos, a implicarlos, etcétera, etcétera. En el transcurso del tiempo, dice, un grupo, ¿bien?, tiende a consolidar el conocimiento sobre la tarea que realiza, porque ya tiene una historia dentro de la organización, y por ahí dice, y hay desmotivación, porque se han perdido, digamos, las ganas que uno tenía al principio, ya te has acostumbrado, te has hecho determinadas rutinas dentro de la organización, la inercia de la dinámica institucional te lleva, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí dice, no hay que centrarse en la tarea, sino que hay que hacer procesos para que estos empleados o este grupo vuelva a sentirse comprometido, como generando esos espacios de participación, fomentando la relación, etcétera, etcétera. Y después tenemos un grado de madurez alto, cuando el grupo conoce lo que tiene que hacer y, y tiene las ganas de hacerlo, no es que necesita que alguien esté controlando si hace o no hace determinada tarea. Entonces aquí uno como líder ya está en mejores condiciones de delegar en esos grupos los objetivos, las metas, ¿bien? Y delegar no quiere decir desligar, ¿no? Delegar quiere decir asignar bien los recursos, los tiempos, etcétera, etcétera, negociándolos también con el grupo de trabajadores. Ahora, lo que plantea el liderazgo transformacional, que lo van a trabajar con el texto de Murillo, ¿bien?, es que en las instituciones educativas tenemos que pensar de otra manera, porque fíjense que todos los otros liderazgos, todos los que hemos hablado hasta ahora, inclusive el liderazgo ideal, se lo piensa en términos del liderazgo ejercido por un integrante, por un miembro, aquel que se supone líder. Lo que plantea este autor es que en las instituciones educativas, que es en las que él se centra, el liderazgo tiene que ser de la comunidad, o sea, no pasar de un liderazgo de un individuo a un liderazgo de la comunidad, donde todos se hagan cargo para ejercer ese liderazgo desde los diferentes lugares que les toca. Y eso no significa diluir el liderazgo, sino resignificarlo, reconceptualizarlo, donde sea la comunidad, donde sea mi área completa, digamos, la que ejerce tracción y trata de generar transformaciones, de mirar sus propias prácticas laborales, de reflexionar sobre ellas, de promover cambios, etcétera, etcétera, porque es el único liderazgo que facilita, en realidad, es el cambio, cuando todos estamos convencidos y tenemos la posibilidad de hacernos cargo de la tarea que nos toca en la organización que nos toca. Y hay tres aspectos que tienen que estar presentes en este liderazgo transformacional, que luego deviene distribuir transformacional porque busca generar transformaciones, no es un grupo que se conforma con lo que hace, sino que está permanentemente reflexionando cómo mejorar esto, cómo mejorar su propio proceso de trabajo, etcétera, etcétera. Y distribuido, que la única forma de generar esta transformación es distribuyendo el liderazgo, que todos puedan hacerse cargo de ese proceso de liderazgo. Y los tres aspectos que están involucrados en este tipo de liderazgos es la habilidad para fomentar el funcionamiento colegiado, ¿bien? Es decir, trabajar con un mecanismo colegiado donde todos acordamos, donde se pueda negociar, el desarrollo de las metas que tienen que ser explícitas, compartidas, medianamente desafiantes, pero también tienen que ser factibles, y que esto se construye, se consolida, se lo trabaja de manera grupal. Y la creación de una zona de desarrollo próximo. ¿Qué es una zona de desarrollo próximo? De
de un autor de la psicología, donde va a decir que zona de desarrollo próximo es todo aquel lugar o sector o espacio donde aquello que yo hago con ayuda de otros o de otras, luego estoy en mejores condiciones de hacerlo sola. ¿Qué quiere decir esto? Que no se abandona al compañero o a la compañera o a los integrantes del grupo, sino que se está permanentemente colaborando y cooperando porque va a estar en mejores condiciones el día de mañana de hacerlo por su cuenta. Es decir, y facilitar, esa zona de desarrollo próximo es eso, es facilitar, es colaborar, es ayudar al otro en la construcción de ese conocimiento de la tarea, de la organización, de los otros miembros. Y sería como delegar también, como delegar tareas, compartir responsabilidades. Claro, exacto. Lo que tiene en el de delegar tarea, hay veces que hay integrantes que no están en condiciones de que se le delegue tarea. Entonces hay que acompañar ese proceso. ¿Bien? Hay que acompañarlos, hay que empoderar esos grupos. Por supuesto que esto es teoría. ¿Bien? En nuestras realidades organizacionales se dan otros procesos. Tenemos las dos cosas. Y nos pasa, por ejemplo, en los cambios de autoridades. Tanto facultades que todos tienen nuevos decanos, nuevos vicedecanos, cambio de secretarios, y por ahí son nuevos. Entonces es un aprendizaje continuo. Y nos pasa con los compañeros cuando entra alguien nuevo a la oficina y por ahí tiene que aprender determinadas tareas. O sea, están desde los dos lados el aprendizaje constante, creo, ¿no? Tal cual. Por eso se habla en este liderazgo transformacional o distribuido que tiene que ser un liderazgo de la comunidad y no centrado en un solo individuo. Digamos, eso se logra solamente generando estas zonas de desarrollo próximo, posibilitando el aprendizaje, enseñando, explicando, dándole la posibilidad de opinar, de acordar o de no acordar también, decir, no, esto a mí no me parece. ¿Eh? Todos esos son elementos que son fundamentales para generar esos espacios. Si no, siempre queda ligado a la persona, al individuo que ejerce dicho liderazgo. ¿No? Y siempre vamos a estar, bueno, a ver, viene una autoridad nueva, entonces no hacemos nada a ver qué nos dice, qué nos cuenta, cómo viene, qué esto, lo otro. Y tendemos, si nosotros trabajamos en liderazgo de comunidad, independientemente de quién llegue como jefe o como jefa a mi área, o sea, la dinámica la vamos a poder sostener, la vamos a poder acompañar, es más, la persona que ejerza la autoridad va a aprender de ese liderazgo de comunidad dentro de la organización. El texto es claro, o sea, no tiene muchos bemoles, es clarito. Lo que pasa es que es un texto que me permite, la idea es que a mí me permita reflexionar qué tipo de liderazgos están pasando en mi área, en mi sector, ¿no? Si hay una comunidad o no, está centrada en una sola persona, si esta persona, bueno, a ver, que tiene mayor interés por los miembros de mi área o de mi sector, o está más preocupado por conseguir las metas, etcétera, etcétera, digamos. Son herramientas que a mí me permitan analizar el ejercicio de liderazgo dentro de mi área y qué cosas me parecen a mí que se podrían mejorar o cambiar para mejores resultados dentro de la organización, para una mayor productividad de mi área, de mi grupo de trabajo, etcétera, etcétera. Que eso es lo que ustedes van a tener que hacer en el trabajo de evaluación de la unidad 2. ¿Bien? Les voy mostrando qué es lo que tienen que hacer. Van a seleccionar un área, van a seleccionar un departamento, una secretaría, una facultad. Bueno, cada uno va a seleccionar algún sector sobre el cual quiera hacer una lectura reflexiva. ¿Bien? ¿Qué es lo que tienen que escribir ustedes? Esto. Ay, perdón. Van a realizar primero van a hacer una descripción del área. ¿Cómo se llama? ¿En qué parte está ubicada la universidad? ¿Qué relación hay con las otras áreas? ¿Qué objetivos tiene? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las tareas? ¿Cuáles son los integrantes
Cuando hablo de integrantes, hablo de cantidad y de perfiles, ¿no? Si hay, por ejemplo, no docentes, podemos pensar, bueno, a ver, es población envejecida, población joven, contratados de planta, si hay perfiles profesionales o no, etcétera. Si hay unos elementos como para graficarme a mí, darme una idea de cómo pinta esta área que ustedes han seleccionado. Y después van a hacer una reflexión sobre eso, sobre esa área, que les permita comprender mejor las dinámicas institucionales que tienen lugar en esa área. ¿Por qué esa área es como es? ¿Bien? ¿Por qué trabajan de esa manera y no de otra? ¿Por qué aparece este tipo de liderazgos o no otros? Esa reflexión, para hacer esa reflexión y ese análisis, yo les he puesto aquí una serie de disparadores. Aclaro, estos disparadores que acabo de enunciar aquí, que los voy a pintar en verde, no, bueno, ponele. No son para que los respondan uno a uno como si fuesen preguntas. Solamente son disparadores. Ustedes pueden tomar 1, 2, 3, todos, ¿bien? Pero son disparadores que a ustedes les va a permitir después volcar en su escrito que no puede superar las 3 carillas. A ver, ¿qué disparadores les pongo yo aquí para que ustedes, bueno, piensen y reflexionen sobre el área que ustedes han elegido, o el sector, o la secretaría, o la unidad académica? Describir las instituciones intervinientes. ¿De qué instituciones atraviesan esa área? Educación, trabajo, mujer, economía, salud. Ustedes tratar de ver en función de cómo hemos conceptualizado institución. Acuérdense, ¿no? Como cuerpo normativo, de valores, creencias, costumbres, etcétera, etcétera, que configuran nuestros modos de intercambio en una sociedad, en un contexto social. ¿Y en qué medida estas instituciones configuran los modos de intercambio entre los miembros del área? ¿Bien? Es decir, a ver, si hablamos de determinadas costumbres, ¿no? Los varones se juntan por un lado, las mujeres, o sea, ¿qué tipo de relaciones ustedes pueden ir viendo que se configuran o que se dan en esa área en función de las instituciones que nos atraviesan? Si pueden ver si hay tensiones entre lo instituido y lo instituyente. Acuérdense que no son preguntas para contestar, sino son disparadores como para que ustedes hagan el análisis de las áreas que elijan. Siguiendo el modelo psicosocial de la comunicación, describan la situación común de esa área, es decir, el marco espacial y temporal, cómo definen el tiempo, cómo definen el espacio, cómo están organizados los escritorios, qué tipo de comunicación se funciona, si es una oficina de puertas cerradas, si es una oficina de puertas abiertas, si se puede hablar con el jefe o no, porque está abierto o no, etcétera, etcétera. Los rituales que hay, la del desayuno, la de juntarse para los cumpleaños, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de ritualidades hay? O rituales en relación a los nuevos, cómo se ingresa a esa oficina, cómo tipo de rituales que puede haber con el funcionario, con la autoridad o con el jefe de esa área. Después, partiendo del conflicto, que el conflicto siempre es un conflicto de lógicas de acción, traten de identificar ustedes qué lógicas de acción se ponen en juego en esa área, qué grupos de intereses identifican, y qué tipo de micropolíticas pueden identificar, la burocrática, la de dominación, la de base, la participativa. Dentro del grupo de trabajo, ¿hay cohesión o hay ausencia de cohesión? Y si hay una u otra, ¿por qué? ¿Y qué factores cohesivos para ustedes están presentes o están ausentes dentro de esa área? A ver, las metas no son claras, los objetivos no son compartidos, o sea, dando como ejemplo. Sí, lo conecta, con quiero más conectarlo. ¿Cómo? Después, ¿qué tipo de liderazgos pueden identificar ustedes? Si hay un liderazgo distribuido o no, está centrado en una sola persona, si este estilo está más orientado
a mantener un buen vínculo, un buen ambiente de trabajo, o está más orientado a la productividad, a obtener resultados, a cumplir con determinados objetivos, etcétera, etcétera. Y en función del recorrido que nosotros les hemos propuesto de la unidad 2, la bibliografía que les hemos propuesto para la unidad 2, ¿qué aspectos podrían proponer ustedes para mejorar o para fortalecer el área? Este es básicamente el trabajo de análisis, que ustedes tengan. A partir de estos disparadores, ustedes elaboren una reflexión. ¿Bien? El área tanto, bueno, nosotros vemos que los tipos de relaciones que se dan son de este tipo por el tipo de instituciones o porque la forma de organizar el tiempo, la forma de organizar el espacio, los grupos de interés, vemos que hay tensiones de diferentes lógicas de acción, que están, una cosa es la de las autoridades y otra es la del grupo no docente, o si hay grupos de contratados y grupos de planta, ¿no? Que por ahí también hay lógicas de acción diferentes porque conciben la universidad de manera diferente, o conciben la tarea de manera diferente, o conciben su propia carrera y su propio desarrollo de manera diferente. Entonces, que ustedes puedan identificar si hay grupos de interés que están en tensión dentro de esas áreas, cuáles son, por qué les parece que así sea, y después, bueno, el grupo de trabajo de esa área es cohesivo, está cohesionado, todos se sienten integrantes, forman parte, o está disgregado. ¿Por qué? Porque no hay metas comunes, o porque no hay posibilidad de satisfacer nuestras necesidades dentro de ese grupo. Un grupo hostil, es un grupo que te excluye, es un grupo que no te integra, o no. Y por último, bueno, si pueden identificar algún tipo de liderazgo, y la idea es que a partir de eso ustedes puedan decir, bueno, a ver, ¿qué cosas podemos fortalecer o qué cosas podemos mejorar dentro del área que nosotros hemos elegido? No es una tesis lo que tienen que hacer aquí, ¿no? Es más de lectura, leer un poco más allá el área en el cual uno está inserta dentro de la organización. Porque para eso estamos viendo este material, ¿no? Como para ver qué cosas estamos en condiciones de mejorar, qué cosas son mejorables y qué cosas no están, nosotros estamos impedidos de mejorarlas porque se nos escapa nuestro campo de acción. Aquí también pensemos de manera factible, o sea, qué cosas sí podemos proponer para mejorar el área que nosotros estamos analizando o sobre la cual estamos, no, o sobre la cual, ¿por qué? Quiero dejar de compartir. Aquí. O sobre la cual nosotros estamos haciendo la reflexión. Un poco la idea del trabajo es este, vuelvo a repetir, no es para contestar pregunta por pregunta, sino pueden tomar uno o dos de sus ejes que ahí les hemos puesto, y en función de eso hacer la reflexión sobre un área determinada. ¿Sí? No vayan a contestar como 1, 2, 3, porque no son preguntas para contestar, sino son disparadores para facilitar la reflexión y el análisis del área que ustedes han elegido analizar. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere hablar, decir algo. Este vendría a ser nuestro último así encuentro, y ya después quedan liberados. Marcela, Carolina. Sí. Tenemos que entregar hasta el 16 del 12, subir este trabajo, dijiste anteriormente, al principio de la clase, en el medio de la clase. Sí, hay que subirlo hasta el 16. Bien, yo no estuve ingresando ni ayer ni hoy a la plataforma, no sé si la tarea está subida ya. No, ahora lo voy a subir. Ah, bien. Ahora la subo. No estaba subida, recién ahora la subo. De todos modos, vuelvo a repetir, ¿no? Es un trabajo más de reflexión, pueden tomar uno o dos ejes de los propuestos ahí, pero no es para contestar uno, sino son ideas como para que ustedes encaren por dónde hacer la reflexión o el análisis del área que hayan elegido.
Perfecto. Marce, ¿el integrador cuándo sería o cuándo volveríamos a terminar la materia? Después de esta entrega, ¿qué es lo que sigue? En febrero sería el integrador. No sé si la Mari está por ahí como para ver la fecha. Estoy. Pero, bien. En febrero, pero no sé qué día, no me acuerdo en este momento. No hemos puesto... Pero por eso, ¿directamente volvemos al integrador o tendríamos algo previo? Directamente. ¿No era el 16? No habíamos puesto fecha todavía, pero una fecha probable puede ser o 17 o 24 de febrero, como para no tocar el día de clase. Bien. ¿Y nos pondrían algún parámetro en especial o en la plataforma, algún, así como disparador como estás poniéndonos aquí vos? ¿Qué vendría a ser parámetro? O sea, ¿qué entraría todo? ¿De qué manera lo rendimos? ¿Cómo? La modalidad. Claro, Bien. perdón, la modalidad, exacto. La manera en que vamos a rendir va a ser la siguiente. Ustedes van a tener que estar conectados ese día a la plataforma. Todas las instrucciones sí le vamos a poner en la plataforma, pero les explico cómo va a ser. Van a tener que conectarse 15 minutos antes al Zoom, de tal manera que podamos chequear quiénes son los que van a rendir, y a las 19 horas se daría inicio a lo que es el integrador en plataforma Moodle. Ahí lo bajan, van a tener 2 horas, porque va a estar en modalidad tarea, así tal cual como hacen los prácticos. Nada más que van a tener 2 horas. O sea que a las 21, antes de las 21 lo suben. Esa va a ser la modalidad. Pero tienen que estar conectados toda la hora en el Zoom. Bien. Bien, gracias. Perfecto. Definamos la fecha 17-24 si les parece. A ver, vamos a alguna votación. ¿Les parece? Bueno. Y de ahí sacamos la fecha. Cuando quieren. ¿O quieren ¿Es directamente individual? 24? Pregunta Martina. Sí. ¿Cómo? Individuales, ¿no? Es individual. María, una pregunta. ¿A dónde lo vamos a subir al trabajo? Porque hemos tenido... Plataforma Moodle es la que tenemos para recibir todos los apuntes y las grabaciones de las clases, ¿no? Ahí. Ahí tenemos dos... De la misma manera que subimos la tarea, ¿que no? De la misma manera en que suben la tarea, así Claro. suben ese día el integrador. Ah, perfecto, gracias. Es individual. Bueno, ahí están votando ya por el chat. 24 aparece. Es individual y ustedes pueden tener la bibliografía. 24 es. No, bueno, todo es el 24. Ganó 24, me parece. 24. Uno sobre el 17. No sabemos si vamos a vivir, pero bueno, el 24 está bien, entonces. ¿Qué no ¿Qué pasa? No pasó Está trabajando el 24 seguro. Habiendo sobre... Vamos a ver si nos sigue sorprendiendo el 2020. Tendríamos que saber si tenemos otra actividad en esas fechas. ¿Ya vamos a comenzar con las clases para febrero o todavía no? No sabría decirles. Y eso nos van a comunicar Eso desde la tiene- coordinación. Claro, eso Y la próxima materia... pero yo le voy a informar a ella que el 24 de febrero ustedes tendrían el integrador como para que programe en función de eso Claro. las clases. Una consulta que está aparte preguntando Vanina por el chat, de la bibliografía para el trabajo integrador, ¿va toda la bibliografía que está subida a la plataforma? Por Tanto de la supuesto. unidad 1 como la 2. Sí, y de la Bien. unidad 1 he visto que les falta, así que ya les voy a Ajá. subir lo de Minsberg. Bueno, bien. Y vos habías comentado en alguna clase pasada que la bibliografía se puede consultar el día del trabajo integrador.
o la carpeta. Acabo de decirles que pueden tener la bibliografía. No lo escuché. No lo escuché, perdón. Bibliografía, Google, lo que quieran pueden tener a disposición. Bien, gracias. Pero el examen va a ser tranquilo, María, o sea, no nos mates. Tenemos preguntas, va a ser por lo visto. Claro. Si tenemos todo a mano, prefiero no tener nada a mano. Anoten las 50 preguntas, chicos. No se ríe la profesora. Porque encima no dice nada. María, decinos, aunque sea que no nos vas a masacrar. Marce, dale. No, aparte No, son colegas. Está bueno el grupo, es donde hacen buenas lecturas, así que no creo que vayan a tener problemas. Claro, bajo ese criterio que van a tener la bibliografía, no lean, digamos, de manera holística, por decirlo de alguna manera. No hagan lecturas de memoria, porque no tiene sentido, no va a haber preguntas directas, defina tal cosa, bueno, seguramente van a ser todas bajadas o cuestiones que tengan sí o sí que relacionar. Claro. Bien. Falta el power de la clase anterior, profesora Tahuada. Aquí perdón. el chat. Ya te lo paso a vos, Mari. Bueno, pásamelo. El 31 de marzo cierra el año académico, dice Eugenio Gómez. En abril seguro comienzan las clases. Bueno, en febrero cerramos con el integrador y les queda un mes así como para descansar. Sí, hay que descansar. Yo creo que están todos cansadas. Si quiere, hacemos el integrador ahora, ¿no? No hay ningún problema. Con la profesora Tahuada no tenemos problema. No, gracias. No dice nada la profe Tahuada, ¿eh? No ha dicho nada. Lo que me ha dicho es que antes de comenzar me ha dicho estoy cansada. Todos estamos ya. La época del año. ¿No te has percatado que acaba de decir lo mismo recién? Estamos cansados todos. Estamos cansados. No, ya está. Este año ya ha tenido suficiente. Hay que despedirlo al año. Gisela Lipreri pregunta cómo será el examen. Ya he explicado, Gisela Lipreri, cómo va a ser el examen. No está atendiendo. Está dispersa. Todo, Gigi. Estudia todo. Bien. Es más, ha quedado grabado todo.